Hermanos, Dios bendiga. Bienvenidos una vez más a segmentos de meditación y Befi Caminando por Fe. Es para mí un gusto poder estar con ustedes este día, martes 19 de abril, para poder compartir esos segmentos en esta serie que hemos titulado No está aquí. Encuentros con Cristo resucitado y su significado. Queremos mirar varios de esos encuentros que el Señor Jesucristo tuvo con las personas que le conocían después que hubo resucitado. Esta semana que hemos estado pasando este domingo de resurrección, queremos aprovechar ese tiempo para entender lo que significaron esos encuentros para estas personas y también lo que significan para nosotros. El día de ayer, el lunes, miramos María Magdalena y cómo su encuentro con el Señor Jesucristo significa libertad. Y también para todo creyente, el encuentro con el Señor Jesucristo resucitado significa libertad. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado, libertad del diablo, una libertad para vida eterna y una libertad para nosotros decidir someternos a nuestro Señor Jesucristo por nuestra propia voluntad. Dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El día de hoy, martes, quiero que veamos otro de esos encuentros. Es de los dos discípulos rumbo a Emaús. Para mí uno de los más interesantes y de los más curiosos de ver. Después de escuchar las noticias de que la tumba estaba vacía, la piedra había sido removida, las mujeres habían llegado esa mañana con los discípulos y les habían contado estas noticias. Cleofas y otro de sus condiscípulos, del cual no se nos dice el nombre, deciden aún con esas noticias irse de Jerusalén rumbo a la aldea de Emaús. Mientras ellos iban en el camino, Jesús se les aparece y Lucas nos dice de la siguiente manera, capítulo 24, 15 y 16. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Es interesante notar que estas personas que habían estado caminando con Jesús no le reconocían. Y no le reconocían por la incredulidad en sus corazones. Sus ojos estaban velados porque ellos no habían creído las noticias, no habían creído la palabra de Jesús cuando les había dicho que Él iba a resucitar. Y no habían creído que al cumplimiento de esos precisos 3 días, la tumba estaba vacía. Ellos decidieron apartarse, ellos decidieron alejarse, pero Jesús los encontró. Jesús fue tras ellos. Jesús les pregunta la razón de su tristeza. Y ellos le cuentan un resumen de todo lo que había estado pasando esa semana con Jesús. El resumen llega hasta esta mañana, donde estaban ellos rumbo a Emaús. Le cuentan a Jesús cómo sus expectativas de que Jesús los iba a liberar del dominio romano, de que les iba a dar independencia como nación, no se habían cumplido. Y también le cuentan del testimonio que habían escuchado esa mañana de los que habían visto la tumba vacía y a los ángeles. Entonces Jesús les reprocha su incredulidad y les dice en el versículo 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Es interesante, mis hermanos, que muchas veces nosotros podemos estar confundidos de lo que Dios hace. Porque muchas veces tenemos la idea de lo que Dios debería de hacer, de cómo Dios debería actuar, de lo que Dios debería decir. Pero no nos damos cuenta que Dios es Dios y nosotros no somos Dios. Fíjense lo que pasa con este encuentro. Al llegar a Emaús, ellos invitan a Jesús a quedarse con ellos y a partir el pan. Y aconteció que estando sentados ellos a la mesa, Jesús tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían,
Ha resucitado el Señor verdaderamente. ¿Qué significó este encuentro para los dos discípulos de Emaús? El encuentro de ellos con Jesús representa cumplimiento. ¿Cumplimiento de qué? Cumplimiento del plan de Dios. Así, hermanos, como esos dos discípulos pensaban que Jesús debía hacer las cosas de cierto modo, de acuerdo a lo que ellos observaban, pensaban, entendían. Muchas veces el hombre suele pensar que puede alcanzar el cielo a su forma, a su manera, o que Dios debe de actuar de cierta manera. Pero en realidad, eso solo es una muestra de la limitada comprensión humana, en comparación con la infinita mente del Dios creador. Isaías 55:9 nos dice: como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, el plan de Dios se cumplió como estaba establecido. Jesús, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados para darnos salvación. Y solo Él, solo Jesús, es el único camino al Padre. No hay otra forma, no hay otra manera. Jesús cumplió con cada uno de los requisitos, con cada una de las profecías escritas acerca de Él. Pero los discípulos estaban duros. Ellos querían otra cosa, pero no habían entendido las escrituras. Ellos deseaban otra cosa, pero no habían entendido lo que Jesús había dicho. Jesús cumplió todo lo que había dicho, porque Él es Dios. Él lo había dicho y Él ya lo había cumplido. De hecho, la palabra de Dios nos dice en 1 Pedro 1, 19 al 20, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El plan de Dios de redención para toda la humanidad, como Cristo iba a ser entregado, iba a ser crucificado, iba a morir, pero a los 3 días iba a resucitar. Eso ya estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor nos dio la profecía y les dio al pueblo de Israel la profecía por todo el Antiguo Testamento. Y el Señor Jesucristo habló y les enseñó lo que iba a pasar. Pero muchas veces, por la incredulidad de nosotros, por que el ser humano busca siempre hacer las cosas a su manera y no hacer las cosas a la manera de Dios, es que no podemos en realidad hacer o vivir como Dios manda. Dice la palabra de Dios en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este encuentro con Jesús significa el cumplimiento del plan de Dios. Y así como lo que Dios tenía establecido para que el plan redentor de toda la humanidad se cumpliera, y esto se cumplió con nuestro Señor Jesucristo, así, hermanos, toda palabra, así todo pensamiento, así cada parte de la palabra de Dios es verdad. Nosotros no podemos ir en contra de la palabra de Dios y tener éxito en la vida. Nosotros no podemos osar hacer las cosas a nuestra manera y esperar la bendición de Dios si no hacemos las cosas como Dios dice. Mejor haríamos nosotros en someter no solamente nuestros destinos eternos a Jesús, sino también nuestros pensamientos, nuestras decisiones, someterlas a nuestro Dios y Salvador. Él es quien sabe mejor para nosotros. Él sabe mejor lo que nos conviene. Y Él sabe mejor lo que nosotros necesitamos. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nuestro Señor Jesucristo desea que así como nosotros confiamos en Él para salvación, nosotros confiemos en Él para cada aspecto de nuestras vidas, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. La palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios se cumple y hallamos bien nosotros en someter nuestros pensamientos, nuestras ideas a la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.